Amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Nos encontramos el día de hoy encantados de seguir haciendo información verídica e información oculta que nos tiene la historia de México y la historia internacional. Que nuestra pretensión precisamente es pues constantemente hacer este tipo de información, este tipo de videos de conferencias para eh, informar a la sociedad acerca de lo que acontece tanto en nuestro país como en el mundo entero. El día de hoy traemos para ustedes una información muy importante acerca de que muchas personas se han asustado conmigo como criminólogo y politólogo para comentarme sobre las cuestiones de las verdaderas causas de la Revolución Mexicana. Y es precisamente la importancia y el interés de este video para aclarar algunos puntos que la historia mexicana pues esconde y que la educación tradicional pues nunca da a conocer, porque muchas veces los mismos maestros lo desconocen porque nos enfocamos más que nada a la educación tradicional, como lo han venido comentando de generación en generación, sin hacer un estudio a profundidad de los hechos tal como son. La influencia de Estados Unidos en la Revolución Mexicana es el tema del día de hoy, ya que la misma Revolución Mexicana, sí, como usted escucha, fue en gran medida, en gran parte, una influencia muy fuerte de Estados Unidos de Norteamérica en los acontecimientos de la misma Revolución Mexicana. Como hemos hablado ya en anteriores ocasiones, pues la influencia de Estados Unidos a raíz de la misma consumación de la independencia en 1821, a través de sus logias masónicas, pues ha estado latente constantemente en todos los acontecimientos y el turbulento siglo XIX. Asimismo, pues en el fatídico siglo XX, que comenzó con la misma Revolución Mexicana, gracias a la misma influencia estadounidense. Por lo tanto, el tema en cuestión sería la entrevista que se dio y que se llevó a cabo en 1909 entre Porfirio Díaz, el presidente mexicano, y William Howard Taft, el presidente norteamericano. Pero vamos a hacer un preámbulo precisamente de cómo estaba el contexto histórico para que se llevara a cabo esta entrevista entre Díaz y Taft. Pues estamos hablando de que Porfirio Díaz estuvo durante sus bastantes años, cerca de las 3 décadas de gobierno, con por ahí a principios del su mismo aspecto de gobernación, hablamos de que Porfirio Díaz inició su gobierno en 1776. Pero en 1880 a 1884 estuvo otro individuo de apellido González, pues si no mal recuerdo, Manuel González, gobernando 4 años, de 1880 a 1884. Y después volvió Porfirio Díaz en 1884 hasta dejar el poder en 1911, cuando fue exiliado. Pero ¿qué aconteció durante todos estos años, durante todo este tiempo? ¿Qué fue lo que estaba aconteciendo en el ámbito político, en el ámbito histórico de México con Porfirio Díaz? Pues bien, Porfirio Díaz también hay que reconocer que históricamente pues es uno de los tantos personajes mexicanos que ha sido satanizado por el sistema. Es un personaje que ha sido puesto como un dictador que implementó un gobierno cruel, un gobierno sin progreso y un gobierno pues realmente intrascendente. Sin embargo, pues es totalmente diferente, aunque hay muchas cosas criticables al gobierno de Díaz y al mismo Porfirio, pues fue un gobierno que realmente
se caracterizó en un principio por poner un orden en el turbulento sistema político en el cual México iba saliendo acerca de la situación desagradable de la venta del país, o más que nada la conquista de Estados Unidos en los territorios mexicanos, ya que la anexión de Texas, pero también la conquista de varios territorios en mayor cantidad de territorio de lo que hoy tenemos, pues fue gracias a no tanto a una venta, como nos dicen históricamente, por parte de Santa Anna, sino más bien por una cuestión de conquista y de guerras que implementó Polk, el presidente norteamericano, para llevar a cabo un expansionismo norteamericano con su trascendente destino manifiesto que implementan ellos gracias a su doctrina Monroe, América para los americanos. Pero volviendo a Díaz, Díaz, de lo que podemos hablar trascendentemente fue que logró un orden y logró la paz, a costa también de muchos aspectos represivos, pero también implementó pues progreso, implementó lo que son la llegada del ferrocarril, la llegada de la electricidad, la llegada del progreso de vehículos, la llegada de empresas textiles, pero sobre todo un aspecto fundamental que es eh, los yacimientos petroleros, que fueron importantísimos y que fueron los que marcaron la pauta para lo acontecido en el siglo XX, sobre todo con la Revolución Mexicana. Y nos referimos al petróleo porque de ahí se deriva todo. Cuando Porfirio Díaz no quiso llevar a cabo a grandes rasgos negociaciones con los norteamericanos debido a que los conocía a la perfección, el mismo Díaz en un principio, antes de subir al poder, acudió como muchos otros presidentes, como el mismo Juárez, como otros tantos anteriores y futuros después de Díaz, acudieron ante el gobierno norteamericano para pedir apoyo y dinero para posicionarse en el poder a cambio de concesiones políticas y económicas a favor de los estadounidenses. Pero sin embargo, una vez en el poder Díaz, pues incumplió muchas de las situaciones de las cuales se comprometió con el mismo gobierno norteamericano. Asimismo, controló en su totalidad las logias masónicas, llevando a cabo un ordenamiento estructural para que las mismas logias no se inmiscuyeran en cuestiones políticas. De las mismas logias masónicas, pues hemos estado hablando en anteriores ocasiones. Ya habrá ocasión para hacer un video, una conferencia acerca de lo que es realmente la masonería para que el escucha lo comprenda en su gran magnitud, ya que pues son los que realmente controlan el mundo en la actualidad, la economía, la política, la educación, la información y todo a grandes rasgos para lograr sus objetivos internacionales, pero se involucran en los países por medio de individuos que sirven a sus intereses en cada uno de los países para lograr los objetivos de conquista y dominación. Asimismo, en México pues es uno de los grandes ejemplos de ello, si no es que el principal, debido a que la masonería en México pues tiene mucha trascendencia histórica hasta la fecha. Bien, continuando con Díaz, el aspecto de los yacimientos petroleros pues fue una situación importante y tenemos que tomar en cuenta que el petróleo tomó una situación de interés internacional a raíz de finales del siglo XIX por la importancia y la trascendencia económica que descubrieron las personalidades y los científicos, que tenía como consecuencia el famoso oro negro. México, tenemos que reconocer que es el segundo, históricamente se conoce que es el segundo país a nivel mundial con mayor riqueza petrolera después de Irán.
Entonces, tenemos aquí donde entran los personajes involucrados en el fatídico principio siglo XX en México que influyeron demasiado, como es el caso precisamente de la Standard Oil petrolera norteamericana de la dinastía de los Rockefeller. Los Rockefeller, una dinastía que tiene un tema de estudio aparte, que estuvo muy involucrada en los intereses económicos a principios del siglo XX y que trató precisamente de tomar control político-económico por medio de las logias masónicas y los medios de la economía nacional. Sin embargo, Díaz no quiso negociar con el gobierno norteamericano, no quiso darles concesiones, como veremos ahorita en la entrevista que se realizó con el presidente, que era un títere de William Taft, precisamente de los intereses masónicos empresariales de la dinastía Rockefeller. Pero tenían una contraparte en los intereses de los Rockefeller, al ver que Díaz no quería negociar con ellos y no les daba concesiones, pero sí se las daba a las concesiones a países europeos, como en el caso de Inglaterra y en el caso de Francia, pero sobre todo de Inglaterra, a los cuales Díaz sí les otorgó concesiones petroleras, ferrocarrileras y demás cuestiones económicas. Hablamos precisamente en este caso de la Mexican Air, eh, una, eh, una empresa petrolera con el nombre mexicano pero totalmente inglés, bajo un personaje también importantísimo para la época, un personaje inglés llamado, a ciencia cierta su verdadero nombre, Whitman Dickinson Pearson, mejor conocido después como Lord Colbray, otorgado este nombre de Lord Colbray por la corona inglesa. Whitman Dickinson Pearson es el magnate del petróleo inglés, el cual tenía las concesiones petroleras del gobierno de Díaz. Esto trajo como consecuencia la inconformidad del gobierno norteamericano, de William Taft y de los empresarios y de las dinastías Rockefeller y de las logias masónicas norteamericanas, ya que Díaz no quería negociar con ellos, sino quería otorgar las concesiones que sí les daba a los ingleses. Recordemos de nueva cuenta la frase famosa de la doctrina Monroe, América para los americanos, que significaba a grandes rasgos que los países europeos no tenían que negociar ni entrar con cuestiones económicas ni políticas a territorios de América Latina, y cualquier invasión económica política de los países que no fueran americanos a colonias del continente, pues Estados Unidos lo iba a ver como una afrenta y como una invasión. Entonces, la inconformidad pues no se hizo esperar de parte del gobierno y los intereses norteamericanos, y es cuando empieza la situación política turbulenta que se avecinaba para 1910. Estamos hablando de que en 1908, poquitos a 2 años antes de la misma Revolución Mexicana, pues previo a la entrevista de William Taft y Porfirio Díaz, Díaz se entrevistó con un, un, un publicista, un personaje de la prensa norteamericano llamado James Krellman. Con este personaje pues tuvo una entrevista acerca muy interesante, que la podemos encontrar en internet, acerca de la postura política, económica y cultural que tenía Díaz para la época. Varias preguntas interesantes que le hace Krellman a Díaz son interesantísimas, entre ellas la postura de Díaz ante la cuestión de las dictaduras, la postura de Díaz ante la democracia y la postura de Díaz ante las negociaciones con Estados Unidos, a lo cual el periodista pues quedó sorprendido del conocimiento que tenía Díaz y de la postura de Díaz ante una posible y futura democracia en México, cuando estuviese realmente preparado para ella. Entonces Díaz
sabemos a ciencia cierta que no, a pesar de que fue un dictador de más de 30 años, como históricamente conocemos, pues no estaba en desacuerdo con una futura democracia hasta que llegase el momento para realmente que México estuviese preparado, la población y los políticos y el sistema para implementarlo. Mientras estuviese el pueblo ignorante y ajeno a los intereses políticos, la democracia pues iba a ser fácilmente presa de los intereses avasalladores de las logias masónicas nacionales y extranjeras. Pero después, el año siguiente, en 1909, es cuando se da por primera vez una entrevista y visitas recíprocas entre el mandatario mexicano y el mandatario estadounidense. Hablamos de Díaz y de William Taft, el presidente norteamericano. Esta entrevista que se llevó a cabo en 1909 en ambos países, tanto en Texas como en Ciudad Juárez, ya que alternaron la reciprocidad de la cuestión del anfitrión, ambos mandatarios. Fue el detonante realmente esta entrevista de lo que aconteció después en 1910, al año siguiente. Estamos hablando que durante la entrevista de Díaz-Taft en 1909, más que una entrevista fue una postura agresiva políticamente de Taft hacia las peticiones que le hizo a Porfirio Díaz. Entre ellas, una de las peticiones de Taft a Díaz era de que le permitiera a los Estados Unidos poner bases militares en México para tener un control total en el sur del país y en la costa sobre el Golfo de México, a lo cual Porfirio Díaz se negó. Otra de las cuestiones de postura de William Taft fue el que Porfirio Díaz dejara de construir el famoso Istmo de Tehuantepec, el cual era una situación de desventaja para el canal de Panamá que estaban implementando y que querían implementar en este caso los norteamericanos para controlar la economía internacional. Y el Istmo de Tehuantepec, por medio de cuestiones ferrocarrileras, de transportes desde el Atlántico al Pacífico, pues era una competencia agresiva para el gobierno norteamericano, a lo cual también Díaz se negó a dejar de construir el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, otra de las cuestiones que Taft le pidió a Díaz era que le diera concesiones económicas para los inversionistas extranjeros con facilidades totalmente absurdas, a lo cual también Díaz se negó. Asimismo, le pidió algo ilógico que le permitiera una superioridad del dólar sobre el peso para controlar la economía del continente americano, a lo cual Díaz también se negó. Le pidió también, entre otros puntos, que no le comprara las armas a los alemanes y que se las comprara a ellos, a los norteamericanos, a lo cual Díaz también se negó. Y sobre todo, uno de los aspectos más importantes, que le otorgara, le pidió Taft a Díaz, que le otorgara concesiones petroleras y que le retirara las concesiones a los ingleses, a lo cual pues también Porfirio Díaz se negó. 1909, la entrevista Porfirio Díaz, William Taft. Al año siguiente es cuando vienen los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Sabemos a ciencia cierta que William Taft salió molesto por la negativa de Díaz, y lo acontecido después fue que al conocer las posturas de los norteamericanos y el interés manifiesto que tenían por tener un control total de la economía, la política y la cultura a nivel nacional, prácticamente entregar el gobierno, era lo que quería el gobierno norteamericano, que México se entregara de rodillas, como dicen algunos autores y escritores, vulgarmente es la palabra correcta, lo que Estados Unidos quería es que México se bajara prácticamente los pantalones.
a lo cual Villa se negó por completo, y el gobierno norteamericano y los intereses masónicos y empresariales de la dinastía Rockefeller pues salieron molestos. Esto aconteció en 1909. Al año siguiente, en 1910, llega un personaje llamado Francisco I. Madero, que al ver la reelección de Porfirio Díaz y que no respetó las concesiones de la cuestión democrática de la política y entregar el poder, pidió apoyo a los norteamericanos, o se buscaron más bien mutuamente, como dicen algunos escritores, tanto el gobierno norteamericano y Madero se buscaron mutuamente para llegar a un acuerdo y planear una estrategia y un plan para eliminar y erradicar a Porfirio Díaz del poder. Sabemos que Francisco I. Madero, por varios autores reconocidos, lo que menos tenía Francisco I. Madero era capacidad para gobernar, ya que se implementaba, o él mismo tenía tendencias espirituales, o se basaba mucho en creer en espíritus constantemente, a lo cual pues no le daba una credibilidad total ni una capacidad manifiesta para llevar a cabo el control económico, político, cultural de un país, como ocurrió efectivamente en los años venideros con Francisco I. Madero. Pero lo importante de esto es que Estados Unidos, al ver que Porfirio Díaz les negó las peticiones absurdas, ilógicas e intrascendentes para que México fuera totalmente controlado y manipulado por el gobierno norteamericano ya en su totalidad, pues buscaron a Madero, un personaje de abolengo económico en el norte del país, prácticamente una familia adinerada de la burguesía, para llevar a cabo el plan de exiliar a Porfirio Díaz y sacarlo del poder. Y fue lo que aconteció, debido a que en 1911 acontece precisamente la situación ya conocida por algunas personas que se enfocan en estudiar los aspectos históricos ocultos de México, que Estados Unidos amenazó con invadir México tanto en el norte como en la costa de Veracruz y por el Pacífico, llevando tropas norteamericanas a punto de ingresar al país si Porfirio Díaz no dejaba el poder. Y esto fue lo que históricamente no nos cuenta la educación tradicional, ni los medios de comunicación, ni los libros tradicionales. Porfirio Díaz, al verse amenazado en el norte, en el sur, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Golfo, por las tropas norteamericanas, fue que decide renunciar, no por temor, como él manifiesta en su renuncia, sino porque no quería que se llevase a cabo el derramamiento de sangre inocente, como en su momento también Agustín de Iturbide, casi un siglo atrás, fue algo muy similar. Porfirio Díaz, el 25 de mayo de 1911, decide retirarse del país y exiliarse a Francia. Fue cuando el sistema político de triunfo aparente de Francisco I. Madero, pero más que de Francisco I. Madero, de los intereses norteamericanos, pues se dieron en la ventaja de controlar al país. Sin embargo, lo acontecido después del ingreso al poder de Francisco I. Madero, pues no fue como esperaban los norteamericanos, debido a lo que aconteció después con la famosa escena trágica, debido a que Francisco I. Madero también incumplió su pacto con los norteamericanos, que ya será un tema para otra conferencia, otra videoconferencia, otro video a implementar, para que el escucha, el interesado en la historia profunda de nuestro México, pues se dé cuenta de realmente la situación por la cual ha venido pasando nuestro México hasta la fecha.
Bien, como resumen, entonces, y terminar este video, es importante resaltar que la Revolución Mexicana, el detonante, no fueron las causas que históricamente nos comentan, que tuvieron mucho que ver cuestiones de desempleo, de desigualdad, de cuestiones laborales, de cuestiones políticas. Lo son, eran ya por el mismo gobierno caduco viejo de Porfirio Díaz, pero el detonante de la misma revolución fue los intereses norteamericanos y la negativa de Porfirio Díaz o del gobierno de Porfirio Díaz de otorgarles esas concesiones totalmente pues como decimos, crueles y totalmente situaciones que desde nuestro punto de vista histórico, y como opinan varias personalidades, pues es intrascendente que un país otorgase ese tipo de concesiones a otro. Situaciones que sin embargo, pues más adelante, pues sí se alcanzaron a dar con los famosos tratados de Bucareli, que ya hablaremos cuando lleguemos a revisar la información y los videos de la historia de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin embargo, queda ahí de manifiesto la historia de nuestro México, en el caso de los antecedentes y la detonante de la Revolución Mexicana, gracias a que los intereses extranjeros norteamericanos influyeron mucho para eliminar el porfiriato y poner a un personaje que iban a manipular como un títere realmente, como tenía que comportarse Francisco y Madero. Bueno, fue un gusto al estar con ustedes llevando a cabo esta información. Dudas y comentarios, pues nos podemos seguir en comunicación por esta vía. Estamos a sus órdenes. Su amigo el licenciado Mario Castro, politólogo, criminólogo. Para cualquier duda y comentario, pues es un gusto estar aquí participando y aclarando algunas dudas. Muchas gracias y seguimos en comunicación por vía YouTube para aclarar cualquier situación que se presente ante ustedes. Muchísimas gracias, seguimos.